Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del Sermón del Monte. Hoy llegamos a la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hoy no vamos a proyectar las escrituras, no podemos hacerlo, pero vamos a ponernos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente, como hemos hecho desde el comienzo de esta serie, los versos 3 al 11 de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, ábranla en Mateo 5, versos 3 al 11. Los que no la tengan, entonces escúchenme. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Vamos a tomar asiento, por favor. Entramos entonces en materia. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hemos hablado en las semanas anteriores que bienaventurado significa ¿qué? Ya lo deben saber. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido, gozoso, excelente. Es feliz, según esta bienaventuranza, es dichoso aquel que es misericordioso. Dichosa la persona que muestra misericordia. En palabras simples, la misericordia involucra dos cosas, dos aspectos. Escuche, por un lado es un sentimiento de compasión, un sentir interno en el corazón del creyente. Pero por otro lado es una respuesta externa a dicho sentir. Es un deseo por calmar el sufrimiento ajeno, un deseo por ayudar a mejorar una situación. O sea que en ese orden de ideas, la misericordia tiene un componente interno que produce una acción. La verdadera misericordia, escuche, no se queda en buenas intenciones. La verdadera misericordia actúa. Y esta bienaventuranza continúa una cadena que hemos venido viendo, la cadena que hemos venido estudiando de las bienaventuranzas. Empezamos con ese primer eslabón, la primera bienaventuranza, que es el principio de todo, aquellos que reconocen su pobreza en espíritu, su necesidad espiritual. Y hemos establecido que existe una relación entre todas las bienaventuranzas. Hay una conexión entre todas las bienaventuranzas. En alguna medida, la primera bienaventuranza produce la segunda produce la tercera la cuarta y así sucesivamente. Vamos a recordar brevemente la cadena. Primera bienaventuranza, ya lo acabo de decir, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Que reconocemos nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad espiritual. La segunda bienaventuranza, nos lamentamos por ella. Bienaventurados los que lloran, nos lamentamos por ella. Posteriormente, ¿qué sigue? Bienaventurados los humildes. O sea, no tiene la persona de qué gloriarse. Reconoce que por su pobreza espiritual y por su lamento, ¿dónde está la razón para gloriarse? No hay razón para gloriarse, o sea que produce humildad. Luego llevamos a la siguiente, la cuarta. Toda esta realidad de la primera, la segunda y la tercera produce un hambre y sed de justicia, un hambre y sed por la justicia de Dios. Sabemos que nuestra propia justicia, lo hemos dicho, es como trapos inmundos delante de Dios y empezamos a anhelar esa justicia propia del Señor. Habiendo reconocido todas estas cosas, llegamos a la quinta, que es la de hoy, donde este mismo sentir, todo esto que estamos hablando ahora se hace extensivo a las personas. De alguna manera, lo que hemos visto hasta ahora es muy interior, es muy interno, es mirar hacia adentro. Y sí, la humildad tiene un aspecto externo, pero todavía la humildad tiene que ver con nosotros mirarnos
internamente. Pero a partir de ahora las cosas cambian. Ahora vemos un aspecto externo con respecto a la bienaventuranza que estamos viendo hoy. Y la idea es que tras haber reconocido todo lo que hemos reconocido en nosotros, ahora empezamos a considerar a las demás personas. Y entendemos que así como nosotros tenemos una necesidad espiritual, y así como nosotros somos pobres en espíritu y todo lo que hemos hablado, las otras personas también. Y eso genera misericordia. Misericordia porque entonces ahora vemos a las demás personas de otra forma. Experimentamos un sentimiento de compasión por los demás. ¿Por qué somos bienaventurados? El creyente es bienaventurado porque por la gracia de Dios, y esto es muy importante que siempre lo entendamos, es por la gracia de Dios que nosotros hemos podido reconocer todas estas cosas. No es porque un día amanecimos brillantes, inteligentes y reconocimos todas estas cosas, no. Es porque el Señor nos ha permitido reconocer estas realidades. Ahora bien, escuche esto, la mayoría de la gente, la gran mayoría de las personas no ven su realidad, no la ven. ¿Por qué? Porque para ver nuestra realidad es necesaria la luz de Cristo. Sin una relación con Cristo, el nuevo nacimiento es imposible. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano no puede considerar su pecado aparte de Cristo. No puede tener acceso a la claridad y a la comprensión que el Señor nos da a todos con respecto a nuestra propia naturaleza y a nuestra necesidad. Ese es un aspecto espiritual de la misericordia. O sea, cuando nosotros tenemos la luz de Cristo en nosotros, entonces podemos tener una misericordia y podemos tener un dolor por la condición espiritual de los demás. Muy importante. Ahora, hay otro aspecto que es un poco más mundano. ¿Mundano en qué sentido? En el sentido que, como dijimos al comienzo, involucra la necesidad material de las personas, los sufrimientos de las personas por las cosas que se viven en este mundo. Es una compasión, por ejemplo, por los enfermos, por los necesitados, por los que padecen diversas calamidades, todas ellas a raíz del pecado en el mundo. Todo eso genera una compasión por las personas. Mostramos misericordia porque esta compasión resulta de todas las cosas que hemos considerado anteriormente. O sea que la misericordia de la que estamos hablando hoy es el resultado de todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Importante, esta misericordia no es un deseo por sentirnos bien con nosotros mismos, eso es muy importante. O sea, no es simple y llanamente hacer algo para balancear, ¿no? Me porté súper mal en el fin de semana, entonces el lunes llego y le doy comida a todos los homeless que me encuentro en la vía. No, no es eso, esa no es la misericordia de la que estamos hablando. No es una misericordia por querer impresionar a las demás personas, no tiene nada que ver con eso. La misericordia de la que estamos hablando es un reflejo del carácter del hombre cristiano. Recordemos esto, todas las bienaventuranzas son un retrato del creyente, un retrato del hombre creyente, un retrato de la persona que tiene a Cristo viviendo dentro de sí. O sea que las bienaventuranzas representan el carácter del cristiano, el carácter del creyente. Los que estuvimos en Colosenses recordamos, el creyente tiene una nueva naturaleza, una nueva esencia, es un nuevo hombre y eso se debe manifestar en la conducta externa, si no, no estamos haciendo nada. El creyente actúa en respuesta a su cambio interno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esto es otra cosa muy importante. Ninguna bienaventuranza, escuche esto, ninguna bienaventuranza representa una disposición natural. O sea, no es que de repente Oscar tiene más disposición de ser misericordioso que Jorge, o que Mariceli, o que Juan, que me alegra verte, Juan. No, no es eso. No es una disposición natural. Es el resultado del trabajo de Dios en el corazón del creyente. Importante, importante. No es resultado de ser buena gente, no es resultado de ser amante de la filantropía,
ni siquiera de querer un mundo mejor. No tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. De hecho, este tipo de misericordia de la que estamos hablando es un reflejo de la misericordia del Padre y del Hijo en nosotros. El Padre, ¿qué hizo el Padre? El Padre, reconociendo la necesidad nuestra, envió a su Hijo. Reconociendo nuestra necesidad y nuestra desesperanza, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para subsanar nuestra condición, para sanarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué hizo el Padre? Entregó todo. No sé si usted se ha puesto a pensar, siempre pensamos en el sacrificio del Hijo, pero pocas veces pensamos en el sacrificio del Padre. Despojarse de su Hijo, entregar a su Hijo por personas como nosotros. Eso fue lo que hizo. Ahora bien, el Señor Jesús también mostró misericordia en un sinnúmero de maneras. El Señor Jesucristo sanaba enfermos, calmaba el hambre de la gente. El Señor Jesucristo hasta levantó muertos. Y esta es la misericordia que yo, por llamar de alguna manera, la llamo una misericordia de índole material, en el sentido de que es relativa a los asuntos de este mundo. A eso me refiero cuando digo material. Pero también el Señor mostró una misericordia espiritual. Recuerde que el Señor enseñaba las verdades del reino, Él predicaba la palabra, llamaba a las personas al arrepentimiento, muy importante. Usted, cuando escucha hoy, casi nadie llama a nadie al arrepentimiento. Eso casi no se oye. Que uno le diga a otra persona, oye, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es eso? Y en la iglesia menos. Hablar de arrepentimiento en la iglesia, no, ¿cómo así? O sea, la gente se siente mal, no vuelven. Ese es el temor. Pero el Señor Jesucristo le decía a la gente, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué nosotros vamos a hacer algo diferente? El Señor hacía todas estas cosas y motivaba a las personas a que creyeran en Él para la salvación de sus almas. O sea que esa es la parte espiritual de la misericordia de Cristo. Ahora bien, pensemos en esto. Tenemos claro que parte o no, una gran parte de nuestra existencia, de la razón de nuestra existencia, es que seamos cada vez más como Cristo, ¿cierto? Esa es la santificación de la que hablábamos la semana pasada. Por eso estamos aquí, cada vez más como Cristo. Entonces, si el Señor mostraba esa misericordia, la idea es que nosotros también la mostremos, si queremos imitar el carácter de Cristo. Ese es el tipo de misericordia de la cual habla la quinta bienaventuranza. La misericordia que vemos en Cristo, esa combinación de misericordia material, por llamarlo de alguna manera, y de misericordia espiritual. Esas dos cosas. El Señor mostró eso a su paso por la tierra. La motivación de la misericordia. ¿Cuál era la motivación de la misericordia? La gloria del Padre. Siempre para el Señor, la motivación era la gloria del Padre. ¿Usted cuándo ve al Señor Jesús haciendo un acto de compasión para ser visto por los demás? La respuesta es nunca. El Señor nunca hizo nada para ganarse ni el respeto ni la admiración de absolutamente nadie. El Señor mostró misericordia sin esperar retribución absolutamente de nadie. Y esa debe ser nuestra motivación y la actitud de nuestro corazón cada vez que actuamos en misericordia. O sea que vamos a considerar hoy tres aspectos de lo que yo he llamado la verdadera misericordia. Porque hay una misericordia que no es muy de verdad. Hay una misericordia que es muy ficticia. Y en esto tenemos que tener claridad de algo. Y pongo un ejemplo breve que alguna vez lo puse. Usted puede hacer el mismo acto de misericordia, realizar el mismo acto de misericordia, pero la diferencia está en la actitud del corazón. Por ejemplo, si yo voy a visitar a una persona al hospital que está enferma, simple y llanamente porque, como soy pastor, me toca porque si no me echan, o qué van a decir de mí, o quiero que me vea la gente que está de la iglesia allá para que vean y digan, es que este pastor se quiere tanto a la gente y se ocupa de ellos. Esa es una actitud completamente equivocada. La misma acción, ir a visitar al mismo enfermo en el mismo hospital porque realmente uno tiene un amor por esa persona, es otra cosa. A eso llamo la verdadera misericordia. Ni siquiera tiene que ver con lo que hacemos. Tiene más que ver el por qué.
¿Por qué lo hacemos? La razón de ser de nuestros actos. Entonces, el punto número uno, la misericordia considera la necesidad material de las personas. Ese es el primer punto. La misericordia verdadera considera la necesidad material de las personas. Como lo dijimos ahorita. La verdadera misericordia es proactiva, actúa. No se queda solamente en buenas intenciones. Uno conoce mucha gente llena de buenas intenciones. Muy buenas intenciones. Sin embargo, no hacen nada. ¿De acuerdo? La verdadera misericordia actúa, no se estanca en el pesar ni en la indiferencia. Lucas 10, encontramos una parábola que creo que todo el mundo aquí ha escuchado, todo el mundo conoce, la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasaba? Un hombre, es una parábola, ¿ok? No es una historia real, es una parábola del Señor Jesús. Iba caminando un hombre a Jericó, proveniente de Jerusalén, ¿y qué pasa? Lo atracan, lo asaltan, le roban todo y lo dejan tirado, malherido, prácticamente muerto al borde de la calle. Viene un sacerdote, interesante, ¿no? Que Jesús utilizó a un sacerdote, hubiese podido utilizar a cualquiera, pero no, utilizó a un sacerdote, que supuestamente debería tener misericordia. ¿Qué hizo el sacerdote? Bueno, el sacerdote lo vio y decidió irse por el otro lado de la calle, pasar no por cerquita, sino pasar de largo, y no hizo nada. Luego el segundo hombre es un levita, también interesante, que el Señor utiliza a un levita. ¿Por qué? Porque los levitas pues eran los encargados de asistir a los sacerdotes en el templo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Las personas que supuestamente deberían mostrar misericordia, esto fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Pasar por el lado, pasaron de largo y no hicieron nada. Pero el tercer hombre es un samaritano. Interesante que Jesús utiliza a un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos y los consideraban como poca cosa. Pero el Señor utiliza a un samaritano para mostrar lo que es la verdadera misericordia. ¿Qué hizo el buen samaritano? Bueno, ya sabemos, el buen samaritano se acercó, le limpió las heridas, lo atendió, lo llevó a una posada, estuvo con él esa noche y posteriormente, al día siguiente, le dice al dueño de la posada, cuídalo, y le dio un dinero, y a mi regreso, si te debo algo más, te lo pago. ¿Qué actitud tan diferente, ¿eh? El sacerdote y el levita hubiesen podido sentir pesar. La Biblia no lo dice, pero una actitud hubiese podido ser algo como esto. Ay, pobre hombre, pobrecito, qué pesar. Y siguen de largo. Ay, qué pesar, qué pesar. Pero no hicieron nada. ¿Cuál es el punto? Ese pesar no hubiese tenido ningún efecto en la vida del hombre herido. Nada. Al hombre herido no le sirve el pesar. ¿Para qué el pesar? El pesar no ayuda. De nada sirve que sintamos pesar, que sintamos tristeza, que experimentemos sufrimiento por otras personas si no hacemos nada. El pesar no ayuda. Este es un ejemplo de misericordia, de verdadera misericordia. La misericordia entrega. Eso es algo que aprendemos aquí. La misericordia siempre entrega. La misericordia siempre da. Escuche, muy importante. La misericordia da consciente de que siempre tiene un costo. Un costo. Si usted quiere ser misericordioso, hoy le digo, le va a costar. Le va a costar. Puede costarle tiempo, puede costarle energía, puede costarle dinero. ¿Por qué? Porque la misericordia, escuche esto, la misericordia es ayudar a otro a llevar su carga. Esa es la misericordia. Entonces cuesta. Parte de la carga del otro va a estar ahora encima nuestro. La misericordia cuesta. Cuando asumimos la carga de otro, actuamos con misericordia, pero cuesta. Pregunto, ¿el Señor Jesús llevó la carga nuestra? ¿Sí o no? El Señor Jesús llevó nuestra carga y la respuesta es claro, llevó la carga de nuestro pecado. ¿Costó? ¿Costó o no? ¿Qué costó? Burlas, golpes, azotes, que le escupieran, terribles dolores y finalmente la muerte. Le costó. Ser misericordioso le costó, siempre cuesta. La pregunta es, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la parte práctica de lo que estamos hablando?
El sentimentalismo, así lo he llamado, no sirve para nada. Solamente llorar, solamente lamentarnos cuando vemos alguna necesidad que podemos suplir. Escuche esto, y es una palabra que parece que ya no se usa mucho, pero es un acto de inmisericordia, lo contrario. Lo contrario. O sea, básicamente poder hacer algo por alguien y no hacerlo es inmisericordia. ¿Qué dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, con respecto a este tema? Mire, Santiago 2, versos 15 y 16 dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice: ay, vayan en paz, caliéntese y sáciese, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿qué dice Santiago? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Ahí está, las mismas palabras. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el punto? La misericordia involucra acción. Acción. No solamente buenos deseos y el sentimentalismo. No. Ahora bien, ¿usted recuerda cuando el Señor alimentó a 5,000 personas? 5,000 hombres, más mujeres, más niños, probablemente 15,000, 20,000 personas. Usted se imagina, por un momento, yo siempre trato de imaginarme estas cosas. Imagínese usted a 15 o 20,000 personas con hambre. Estas personas llevaban horas escuchando al Señor, caía la tarde y ya tenían hambre. Ahora bien, había niños, ¿cierto? A ver, ¿qué hace un niño cuando tiene hambre? Dígame. Friega y llora. Llora y friega, ¿cierto? Usted se imagina en una multitud de 15,000 personas, los niños llorando, las mujeres cansadas. Y que el Señor Jesucristo hubiera dicho: ay, cómo lloran los niños, pobrecitos. ¿Tiene hambre? Ay, qué pesar. ¿De qué sirve? De nada, ¿cierto? Pero no, él sintió compasión de las personas y ¿qué hizo? Actuó, como solo él puede actuar. Pececitos, unos pocos peces, unos pocos panes, y alimentó 15, 20,000 personas y sobró. Actuó. No nos quedemos en el sentimiento. No nos quedemos en el sentimiento, hermanos. Si nosotros queremos reflejar el carácter de Cristo, si nosotros queremos reflejar la misericordia de Cristo, tenemos que actuar. No nos quedemos en el sentimiento. Ahora bien, hay ocasiones en que usted y yo, y esto todos lo hemos experimentado, aquí no hay una persona que no, pero hay ocasiones en las cuales usted va de pronto en el carro, va caminando, lo que sea, y usted se encuentra gente aquí en Miami, ni decir en nuestros países, y aquí en Miami, gente pidiendo comida, ¿sí? Y yo entiendo que nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Eso yo lo entiendo. Y también entiendo que hay que tener discernimiento. ¿A quién se le debe ayudar? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y cómo? No siempre dar dinero es lo mejor. De hecho, la mayoría de las veces no es lo mejor. Pero el punto es este. No podemos ayudar a todo el mundo, pero sí podemos ayudar a alguien. ¿Sí? De repente usted está en la calle. Usted va manejando. Y de repente se encuentra con un homeless. Hombre, 5 o 10 minutos de su tiempo y unos cuantos dólares puede calmar el hambre de una persona un día. Y es la realidad. Hagamos esas cosas, o sea, no lo vamos a hacer todos los días, yo no estoy diciendo eso, pero es empezar a ejercitar la misericordia, ejercitarla, aplicarla, llevarla a cabo. Por ejemplo, cuando salimos de casa, pidámosle al Señor: Señor, si hay alguien a quien tú quieras que yo ayude hoy, pónmelo enfrente y dime qué debo hacer. Pero todas estas son maneras prácticas en las cuales nosotros podemos y debemos buscar reflejar el carácter de Cristo. No quedarnos en palabras, no quedarnos en sentimiento, poniendo acción al sentimiento, no quedarnos en el pesar. El pesar no sirve para nada. Ahora bien, la misericordia considera no solamente la necesidad material de las personas, pero punto número 2, la misericordia genuina, verdadera, considera, como dijimos al comienzo, la necesidad espiritual de las personas. Todos sabemos que las necesidades materiales pueden llegar a ser apremiantes.
Yo espero que aquí no haya ninguna persona que haya padecido de verdad hambre de verdad, y si la hay, pues el Señor lo tiene seguramente en una condición diferente hoy. Pero hermanos, las condiciones físicas pueden llegar a ser muy apremiantes, eso es una realidad. Sin embargo, mire lo que le voy a decir. La necesidad espiritual de las personas es mucho más difícil de detectar. ¿Por qué? El hambriento no tiene que evaluar nada. O sea, el hambriento no tiene que orar para ver si el Señor le revela si tiene hambre. Pero las necesidades espirituales sí requieren de esto. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? No todo el mundo en este lugar, y yo me atrevo a decir que nadie en este lugar de pronto ha mendigado por un pedazo de pan. De pronto sí, de pronto no, me atrevo a pensar que no. Pero la necesidad espiritual es común a todos. No importa quién sea usted, no importa qué tenga usted puede tenerlo todo o no tener nada, su necesidad espiritual es la misma que la mía, y que la del vecino y que la de todas las personas. Nuestra necesidad espiritual como seres humanos es la misma porque todos tenemos el mismo problema que se llama el pecado. Todos tenemos el mismo problema que estamos, o éramos los creyentes, esclavos del pecado, pero la humanidad nace esclavizada del pecado. Toda persona tiene un problema o tuvo un problema en el caso de los creyentes. El punto es que es un problema común a la humanidad. Es la misericordia espiritual, la que estamos hablando, la que nos lleva, por ejemplo, a orar por la gente, a orar por las personas. Todos tenemos aquí personas allegadas, familiares, amigos, que no conocen de Cristo, ¿cierto? Yo leo las peticiones de oración que ustedes escriben en sus tarjetas. Yo leo esas peticiones y oro por esas peticiones. Y quiero decirle que recurrentemente, una de las peticiones, si no la más común o la más frecuente, es personas de la congregación pidiendo por sus seres queridos que no conocen de Cristo. Personas de la congregación pidiendo por su esposo, por su esposa, por sus hijos, porque reconocen que hay una necesidad en ellos. Eso es misericordia. Ese es un acto de misericordia, es un acto de misericordia espiritual. Invitar a alguien a la iglesia es mucho más que tratar de llenar una iglesia. Invitar a alguien a la iglesia es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque es dar a esa persona que usted está invitando la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es por eso. Invitar a alguien a la iglesia es reconocer que esta persona tiene una necesidad y usted y yo tenemos la manera de suplir esa necesidad. Al Señor le dejamos el resto. ¿Qué haga el Señor con ese corazón? Ese ya no es problema nuestro. Nosotros no mandamos sobre el corazón de nadie, pero el Señor sí sabe lo que hace. Yo estoy convencido que el mayor acto de misericordia que nosotros podemos realizar es buscar y desear que las personas conozcan del Señor Jesús. Yo no me imagino un acto de misericordia mayor que ese, por las implicaciones que tiene. Repito, suplir las necesidades materiales de las personas, claro que es importante, pero escuche, las necesidades materiales son temporales. El hambre no va a durar toda la vida. Si lo mata, se lo llevó, pero no dura toda la vida. O sea, en otras palabras, las necesidades materiales no son eternas. No son eternas, pero la necesidad espiritual del ser humano sí tiene consecuencias eternas. Eso tenemos que entenderlo. Y esta realidad tiene que repercutir en la forma como nosotros actuamos en misericordia hacia los demás. Esta es la prioridad que nosotros vemos en Marcos 6. Hay una realidad. Aparte de la fe en Cristo, nadie heredará la vida eterna. Yo espero que las personas que vienen a esta iglesia entendamos eso. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Aparte del Señor Jesús, nadie hereda la vida eterna. O sea, esa no es mi condición, no es lo que yo digo, es lo que el Señor dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son sus palabras. Esto debe generar en nosotros una urgencia
una disposición, esto es importante, una disposición, una prioridad en nuestra vida por las almas de las personas que no conocen de Cristo. Y entonces en Marcos 6, en el mismo suceso de la alimentación de los 5,000, escuche, antes de realizar el milagro, antes de multiplicar la comida, mire lo que leemos con respecto a lo que Jesús hizo. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, escuche, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. ¿Qué veo yo aquí? Primero les enseñó y después les dio comida. Yo sé que en el mensaje debí de pronto haber puesto primero la necesidad espiritual. No lo hice así. Pero ciertamente la necesidad espiritual es primero. Es la más grande. El Señor Jesús primero les predicó la palabra y luego alimentó a todas estas personas. El punto es este. La misericordia genuina desea la salvación del incrédulo y hace lo que pueda, hace lo que esté en sus manos para buscar que éste escuche la palabra de Dios. Eso es importante. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. Él deseaba la salvación de los israelitas, la deseaba de corazón. Mire lo que dice Romanos 9:3. Él expresa este sentimiento diciendo, desearía yo ser mismo anatema o maldito. Desearía yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Eso qué es? Eso es misericordia. Eso implica que él tenía una carga espiritual por sus hermanos israelitas, por sus hermanos judíos, porque reconocía su condición espiritual. Reconocía que sin Cristo no hay salvación. Sentía su dolor. Pablo sentía dolor porque sus compatriotas no reconocían al Mesías en la persona de Cristo. A él le importaba eso. A él le importaba eso. Pablo no se quedó en el dolor. ¿Qué hizo Pablo? Predicaba a Cristo y iba por toda. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era iba a la sinagoga y predicaba a Cristo en la sinagoga. Siempre. Eso era lo que él hacía. Tipo valiente, ¿no? Porque llegar con un mensaje diferente al de los judíos a cada sinagoga, y por eso es que lo odiaban y por eso es que lo sacaban a piedra. El costo que Pablo pagó fue una persecución terrible de mano de los propios judíos. La misericordia cuesta. Y hay otro ejemplo muy bonito de misericordia, un poco distinto, del Señor Jesús. Ustedes lo conocen, la historia del joven rico, está en Marcos 10. Viene un muchacho, un joven rico, tenía mucha plata, y le dice al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, bueno, pues cumple los mandamientos, le dice. Y el muchacho viene y le dice, Señor, pero si yo desde niño cumplo todas estas cosas. Entonces el Señor le dice, sí, bueno, entonces, no, paro ahí. El Señor lo mira, dice la Biblia, el Señor lo miró y lo amó. Lo miró y lo amó. Y luego le dijo, entonces ve y vende tus posesiones y da todo a los pobres. Y la Biblia dice que el muchacho se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesús, si yo hubiera sido Jesús, de pronto lo trato un poco diferente. El Señor Jesús tuvo misericordia. Misericordia de su realidad espiritual, de la realidad espiritual de este muchacho. No le gritó, no lo maltrató, no le dijo, mira, eres un tonto, crees que estás cumpliendo los mandamientos y estás fallando en el primero porque tienes otro Dios distinto y ese Dios se llama tu dinero. Él no hizo nada de eso. Hubiera podido hacerlo, no hizo nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? Lo miró y lo amó. Ya. Ahora hay otra lección que no viene al caso del tema, pero la quiero decir brevemente. Hay otra lección que aprendemos de Cristo ahí. Completamente contraria a la manera como se evangeliza hoy en día, que no, que para que la gente venga, entonces mejor dicho hay que hacer todo lo que les gusta para que no se sientan mal y no se aburran. El Señor no lo trató con misericordia, pero escuche, el Señor no le abrió la puerta. El Señor hubiera podido decir, bueno, a ver, son 10 mandamientos, no has cumplido 9, ven muchacho, ven conmigo. No, no hizo eso. No hizo eso. ¿Qué significa? El camino es estrecho.
El camino es estrecho. El Señor Jesús siempre fue congruente con esa realidad. Ahora bien, el Señor Jesús, terminando con este ejemplo, actuó con misericordia frente a alguien que estaba completamente perdido con respecto a su condición espiritual. ¡Qué tristeza! Yo creo que si hay algo triste en esta vida, es uno creerse más de lo que realmente es. A nivel personal, humano, grave, pero a nivel espiritual, peor. O sea, si usted es una mujer, bueno, no debo poner ese ejemplo. Si usted es un hombre y se cree muy bien parecido, y la verdad está feo. Hombre, eso es un poco, ¿no? Pero no es tan grave. Pero si usted espiritualmente se siente que está por encima de todo el mundo, se siente que es una persona muy inmaculada, muy perfecta, la caída viene y viene duro y el golpe es fuerte. Viene y es fuerte. O sea que aquí el Señor Jesús tuvo compasión de alguien que se sentía muy bien consigo mismo. He cumplido todo, Señor, desde que era niño, le dice. O sea que este hombre tenía, desde que era chiquitico, llevaba años pensando más de sí de lo que realmente él era. Que Dios nos ayude a tener una concepción bíblica de nosotros. Eso es súper importante. Siempre les he dicho, yo sé que aquí de 100 veces que venimos a la iglesia, 99 salimos medio así como medio cabizbajos. Pero es preferible salir cabizbajo sabiendo quiénes somos y no salir con la frente en alto engañados. ¿Sí o no? Ok, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Punto número 3, el último punto, la misericordia perdona. La misericordia perdona. Ahora lo voy a llevar al pasado. Vamos al pasado. Y por un instante, considere en su corazón su vida de antes, la vida suya antes de Cristo. Piense en los sufrimientos que usted pasó. Pero más importante, escuche, piense en lo que usted hizo sufrir a otras personas, lo que yo hice sufrir a otras personas. Nuestra oscuridad afecta a otras personas por causa de no conocer a Cristo, ¿de acuerdo? Reflexionar en esas cosas nos ayuda a tener misericordia de los demás. ¿Por qué? Porque ellos están donde estábamos nosotros antes. O sea, que no hay razón para sentirnos mejores, no, al contrario. Cuando vemos a las personas que están perdidas, hermanos, perdidas, poniendo su confianza en absolutamente todo menos en el Señor, deseando absolutamente todo menos a Cristo, perdidas, que eso genere compasión, que eso genere dolor en nosotros. Ahora bien, no solamente genera dolor, pero nos ayuda a perdonar. Porque si nosotros vemos nuestra vida pasada, hay una conclusión, el Señor nos perdonó. ¿Sí? Ya, eso lo vimos la semana pasada, de una manera maravillosa, recibimos la justicia de Cristo. Y adicional a eso, somos santificados progresivamente. Todo eso es maravilloso. El Señor nos perdonó. Y si el Señor nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Nosotros fuimos completamente perdonados. ¿Qué dice la Biblia? Ahora nosotros somos herederos de las promesas y coherederos con Cristo. Yo quiero decirle algo, y esto lo hemos hablado, pero el Señor no nos rescató cuando ya estábamos bien peinaditos y bien organizados. No. El Señor nos perdonó, dice la Biblia, cuando aún éramos pecadores. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor murió por la prostituta. El Señor murió por el asesino, hermanos. El Señor murió por el fornicario cuando fornicaba. O sea, a veces se nos olvida quiénes éramos. El Señor nos perdonó y nosotros estamos llamados a perdonar. Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos,
perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En otras palabras, fuiste perdonado, hay que perdonar. A veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a otras personas porque no pensamos que el Señor ya nos perdonó y nos perdonó cosas horribles. Recordemos quiénes éramos. Debemos perdonarnos entre hermanos, obviamente, y también a las personas que no son de la fe. Cuando alguien le hace a usted algún daño, imagínese que alguien le hace un daño, lo agrede de alguna manera. Hermano, es importante entender que esa persona está ciega. Es importante entender que esa persona está muerta. Espiritualmente está muerta. Esa persona vive en tinieblas. Esa persona no tiene la vida de Dios. Eso tenemos que entenderlo para que nuestra respuesta no sea una respuesta que sea contraria a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Compasión. Compasión. Por lo general la gente hace unas locuras porque están ciegas y muertas. ¿Sí? Por eso es que usted ve todas las cosas que se ven. Todas las cosas que se ven, las cosas que se ven que son una locura. A todo nivel, a nivel de la familia, a nivel de todo, en todo sentido usted ve cosas que son una locura. Pero es gente que está muerta. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Compasión, porque nosotros también estábamos muertos antes. Un ejemplo de esto, y esto nos permite, repito, les digo, nos permite pasar por alto las ofensas. Eso es importante. Pasar por alto la ofensa. Yo sé que no es fácil y se va a poner más difícil cuando sigamos en el Sermón del Monte. Cuando el Señor nos diga en el Sermón del Monte que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Amarlos y orar por ellos, pero eso viene después. El punto es, la misericordia nos permite pasar por alto la ofensa. Esteban, ¿quién fue Esteban? El primer mártir de la iglesia. ¿Sí? El primer mártir de la iglesia, la primera persona en la historia que murió por la fe en Cristo. ¿Qué le pasó a Esteban? Bueno, pues Esteban estaba dando un discurso de lo que había sido el accionar de Dios con el pueblo de Israel hasta el día de él. Y de repente, obviamente, a los judíos no les gustó, agarraron y lo agarraron a piedra. Y mientras le estaban tirando piedras, Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo sé que lo leemos. O sea, es fácil leerlo, pero imagínese usted estar recibiendo piedras, muriendo de una manera terrible y tener el corazón para decir: Señor, perdónalos. ¿Es misericordia o no es misericordia? Y eso fue lo que hizo. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay por lo menos una razón que está clara. Esteban sabía que estos hombres estaban impulsados, actuando impulsados por su pecado. Esos tipos no sabían lo que estaban haciendo. Estaban ciegos, muertos. Y escuche, mientras Esteban era apedreado, la Biblia dice que él vio los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Eso era lo que Esteban veía mientras estaba muriendo. La pregunta es, ¿qué veían los agresores? Oscuridad, muerte. ¿Qué habrá hecho la gente que mató a Esteban cuando salió de ahí? Volver o seguir en sus porquerías, quién sabe. Imagínese, mataron a este hombre y se van para la casa ¿a qué? ¿Quién sabe hacer qué locura? O vivir quién sabe de qué manera. Esos hombres estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Esteban veía la gloria de Dios y estos hombres veían su más profunda oscuridad. ¿Y qué me dicen de Cristo? El Señor Jesús. En la muerte, en el momento de la muerte, después de haber padecido lo indecible, la peor muerte que usted se pueda imaginar, una muerte muy dolorosa, está crucificado y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escúcheme. Hay una diferencia grande entre Esteban y Jesucristo. Obviamente hay muchas, pero con respecto a lo que estamos hablando. Son palabras similares, pero Esteban no tenía la autoridad ni el poder para acabar con todo el mundo por lo que le estaban haciendo. Jesucristo sí. Jesucristo sí.
Esteban estaba a expensas de los que los estaban matando y dice, no les tengas en cuenta su pecado. Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero con una palabra, Él hubiera podido acabar con todo el mundo y bajarse de esa cruz. Misericordia y obediencia, ¿no? El punto es, hermanos, que debemos mostrar misericordia por las personas que no conocen de Cristo y una de las maneras de mostrar esa misericordia es perdonando las faltas que cometen contra nosotros. El creyente ha de mostrar misericordia, pues ha recibido misericordia. Usted y yo hemos recibido misericordia, no se nos olvide. Ya casi termino, pero que no se nos olvide, hermanos, también hay una historia, una parábola en Mateo 18. ¿Qué pasaba con este hombre? Un hombre que le debía a un rey. Es llamado para que dé cuentas y el hombre le dice al rey, Señor, no, rey, no tengo cómo pagarte, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y el rey le dice, mira, tranquilo, tu deuda te es perdonada. Ay, gracias, rey, gracias. Ese hombre sale y se encuentra con otro que le debe a él. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, mira, por favor, perdóname lo que te debo, yo te voy a pagar, voy a hacer todo lo posible, te voy a pagar. No, hasta que no me pagues vas para la cárcel. Y lo echó a la cárcel porque no tenía cómo pagarle. El rey se enteró, mandó llamar a ese hombre y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Luego le dice, ¿no deberías haber hecho tú lo mismo con tu consiervo, como yo me compadecí de ti? ¿Usted se imagina ser ese hombre? ¿Usted se imagina que nosotros, por no perdonarle las transgresiones a las demás personas, un día el Señor nos diga, te perdoné a ti, te mostré misericordia a ti y mira, tú no puedes perdonar a los demás? No queremos estar ahí. No queremos estar en ese lugar. Entre otras razones, no creo que debamos estar en ese lugar si nosotros meditamos en las cosas que estamos hablando. Debemos perdonar a los demás. Mire lo que dice al final de esa historia. Dice, enfurecido el rey, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Enfurecido. Porque este hombre recibió misericordia y entregó justamente lo opuesto. Que el Señor nos ayude a no hacer eso, Y fíjese cómo termina esa parábola. Dice el propio Señor Jesús, mire lo que dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Ahí está. O sea, ¿cuál es la idea y cuál es la enseñanza? Tenemos que perdonar. Que es que me trató mal, es que me dijo, pase por alto la ofensa. El Señor lo perdonó a usted de cosas peores. Hay que perdonar. Mateo 6:14. Jesús dice, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y el verso siguiente dice, pero si ustedes no perdonan, el Padre no los perdonará. No vamos a entrar mucho en detalle aquí, no significa que no, o sea, que la salvación depende de que perdonemos. No estamos hablando de eso. Significa que si hemos sido salvos, debemos mostrar perdón hacia los demás. Eso es lo que significa. Terminamos diciendo, ¿por qué son bienaventurados los misericordiosos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El final del verso lo revela. Porque recibirán misericordia. Ahora bien, ya dijimos, la salvación es la primera muestra de misericordia de Dios hacia nosotros. El Señor nos mostró misericordia al salvarnos, primera muestra. Imagínese usted que el Señor nos hubiera dado lo que merecemos. Oscar dice, muchacho. Imagínese que el Señor nos diera lo que merecemos. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Ya. Si el Señor nos da lo que nos merecemos, nos freímos literalmente en el infierno por el resto de la vida. Eso es lo que hubiésemos recibido. Sin embargo, en su misericordia el Señor mandó al Señor Jesús. El Padre mandó al Señor Jesús y recibimos algo muy diferente a lo que realmente merecíamos. El punto es, alguien tenía que morir.
La paga del pecado es la muerte, alguien tenía que morir. Escuche esto, ya voy a acabar, pero esto es importante. La misericordia de Dios no está en contra de su justicia. Alguien puede decir, no, pero es que perdona los pecados de esta gente, es injusto. No. La misericordia va de la mano a la justicia, porque en el sacrificio de Cristo, el Padre mostró su justicia. Alguien tenía que pagar y Jesucristo pagó. Era así de simple, éramos o nosotros o el Señor. Bueno, en nuestro caso fue Jesús, pero alguien tiene que pagar, porque Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. En respuesta a esta salvación, a esta misericordia, este acto de misericordia, el creyente, ya les he dicho, ha de mostrar misericordia con un corazón agradecido, ofrecer misericordia a los demás, y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? El Señor continúa dándonos misericordia a través de nuestra vida, ¿sí? Misericordioso, el misericordioso recibe misericordia, no solamente en el momento de la salvación, sino, hermanos, todo el día de su vida y de mi vida es un acto de la misericordia de Dios. Si usted entiende que cada plato de comida que usted tiene enfrente de su mesa, una amiga algún día me dijo, no, es que yo no creo que un vaso de agua, ya eso es ya ir hasta allá, que hay que darle gracias a Dios por un vaso de agua. Pues yo le digo a mi amiga que si el Señor no quiere que usted tenga un vaso de agua, no lo tiene. El punto es este: el Señor continúa ofreciendo misericordia, supliendo nuestras necesidades de todo tipo, dándonos paz y dándonos contentamiento. Permanentemente somos receptores de la misericordia de Dios, pero tenemos que actuar en misericordia hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Terminamos diciendo, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón no olviden que hemos recibido misericordia. Que no se nos olvide. Que no se nos vuelva común nuestra salvación. Que no se nos vuelva común la cruz. Que no se nos vuelva común el sacrificio de Cristo. Que siempre recordemos que si no fuera por su misericordia estaríamos muertos en delitos y pecados. Flor dice fritos. Y que esta realidad nos motive a tener misericordia de los demás. De sus necesidades físicas, cuando podamos suplirlas, y de sus necesidades espirituales también. Recordemos que cuando mostramos misericordia a las personas, estamos reflejando el carácter ¿de quién? ¿De quién? A ver, la última. ¿De quién? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana y por haber suplido este lugar, Señor, para poder tener nuestro servicio. Si es tu voluntad, oramos que la próxima semana podamos estar ya en la capilla. Señor, damos gracias por esta misericordia tuya, por habernos mostrado misericordia a través de la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a actuar en misericordia hacia las otras personas. Que nos ayudes a recordar que tú nos has perdonado y debemos perdonar a las otras personas. Que nos ayudes a salir del pesar y actuar cuando veamos a alguien en necesidad, que podamos ayudar, que podamos suplir esa necesidad. Que nos ayudes a ser proactivos, Señor, también en nuestro deseo y en nuestro dolor espiritual por las personas que no conocen de ti. Un dolor que nos lleve a hablarles de ti, a compartirles de ti y eventualmente también a invitarlos a este lugar, a la iglesia, Señor, donde pueden recibir tu palabra de vida. Damos gracias por tu bondad y por tu fidelidad infinita en el nombre de Jesús. Amén.